Hermanos, abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Continuamos en esta serie que ha ocupado nuestra atención ya por varios meses. No creo que son muchos, ¿verdad? Pero un par de meses yo creo llevamos en la carta a los Efesios. Y hemos ahí buscado y sacado cosas hermosas en esta carta por la gracia de Dios, por el poder de su Espíritu, su palabra que es bella, que es hermosa, que es poderosa. Y queremos hoy continuar al capítulo 4 de Efesios. Capítulo 4, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a leer en esta mañana versículos 1 al 6. Antes de leer, permíteme compartir el título del mensaje, es del texto, se encuentra en el texto, y el título de este mensaje es Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esta palabra solícitos quiere decir diligentes, ¿verdad? Solícitos, diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Y una de las preguntas que podemos hacernos, y estoy seguro que usted se la ha hecho a modo de introducción, es ¿por qué hay tantas divisiones entre los cristianos? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes quizás se ha preguntado eso? ¿Por qué hay tantas divisiones muchas veces en la misma iglesia? ¿Por qué tantas iglesias se ven afectadas por divisiones y conflictos internos? Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿son todas las divisiones malas? ¿Cómo puede el cuerpo de Cristo discernir el tipo de unidad que los cristianos son llamados a tener? Hay un tipo de unidad a la cual los cristianos somos llamados. ¿Cómo luce esa unidad? ¿Cómo luce el tener la unidad del Espíritu en un cuerpo? Y eso es lo que vamos a darnos a la tarea de investigar y de decirle a Dios que nos hable a través de su palabra para poder buscar esa unidad y para poder ser solícitos en guardarla. Comenzamos leyendo en el versículo 1, dice así su palabra. El apóstol Pablo escribe y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Oramos para que Dios añada su bendición a la lectura de su palabra y también la exposición de ella en esta mañana. Hermanos, el apóstol Pablo ha estado presentándole a la iglesia de Cristo, a los Efesios, las verdades del Evangelio. Aquellas verdades de nuestra salvación. Y nosotros oímos el domingo pasado cómo el apóstol Pablo en oración desea que el pueblo de Dios, que la iglesia sea llena, dice, de toda la plenitud de Dios. Y vimos el domingo pasado cómo Pablo quiere que sea llena de toda la plenitud de Dios, precisamente a medida que ellos profundizan, a medida que ellos maduran en el conocimiento del amor de Dios a sus vidas, de la profundidad, la altura, la anchura, la longitud del amor de Dios expresado en Cristo por su iglesia. Y así entonces venimos al capítulo 4 y el apóstol Pablo entonces dice: yo pues,
preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Lo primero que tenemos que ver en esta mañana, hermanos, es que para poder tener unidad en la iglesia, para poder no solamente tener esa unidad, buscarla y tenerla, pero también preservarla, el apóstol Pablo nos dice que tenemos que andar como es dignos de nuestra vocación, de nuestro llamado. Y yo estoy seguro que si usted es como yo, en algún momento usted ha dicho, pero pastor, yo no sé cuál es mi llamado. ¿Cuántos hemos escuchado, verdad? Quizás a cristianos decir, ¿cuál es mi llamado? Porque si se me dice aquí que para precisamente andar en la unidad del Espíritu, parte de eso es andar digno de mi llamado, entonces es de extrema importancia que nosotros sepamos cuál es el llamado que Dios, que Pablo está hablando aquí, que el Espíritu Santo quiere hacerle saber y recordarle a la iglesia. Oh sí, Dios en la iglesia ha repartido dones y tenemos diferentes ministraciones de su Espíritu para hacer diferentes labores y obras en su cuerpo. Pero yo quiero decirles en esta mañana que usted no necesita preguntarse más cuál es el llamado a la vocación a la cual Dios te ha llamado en él. Porque dice esta misma palabra en el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Vocación quiere decir llamado. ¿Cuál es el llamado que tú tienes? El llamado a la salvación a través del Evangelio. El apóstol Pablo dice, yo quiero que ustedes caminen como es digno de ese llamado, de ese gran plan que Dios ha traído a vuestras vidas, que le ha revelado a través del Evangelio, a través de las buenas noticias. ¿Cuál es mi llamado? Usted puede decir, el primer llamado de un pecador es el llamado a recibir perdón de pecados, a recibir esperanza en Cristo Jesús y vida eterna. Eso es lo que el apóstol Pablo ha estado hablando. Dice, ustedes han recibido un llamado, una vocación. ¿Qué llamado más grande que ser llamados hijos de Dios? El llamado a ser hijos de Dios. ¿Cuál es mi llamado y mi vocación? Ok, el Señor te enseñará otras cosas por el camino. Pero primero, no digas más, yo no sé cuál es mi llamado. Porque si sabes cuál es tu llamado es a ser un hijo de Dios, a ser un redimido por la sangre de Cristo, a ser un santo del Señor, a ser alguien que ha sido recibidor de su gracia y de su perdón, a ser alguien que ha venido a entender y a comprender cuán grande amor hemos recibido del Padre. Eso es lo que dice Juan allá en su carta en primera de Juan. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Oh, cómo no sentirme llamado. Cómo no entender la vocación de Dios para mi vida. Si verdaderamente el Espíritu Santo ha venido a tu vida, tú vas a empezar a comprender y a entender que tienes una vocación y un llamado a ser un hijo de Dios. Mira lo que dice la palabra. Déjame llevarte ahí a Primera de Pedro. Ahí en Primera de Pedro, mira lo que dice su palabra. En Primera de Pedro capítulo 2, nos mantenemos en Efesios, pero déjeme mostrarle algo. Allí en Primera de Pedro capítulo 2 dice, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está tu llamado, pueblo. Ahí está tu vocación.
Dice el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Cuál es mi llamado a ser pueblo de Dios? Antes no era pueblo, ahora tengo un gran llamado y una gran vocación. Ahora soy pueblo de Dios. Dice que somos linaje escogido, una generación escogida. No por nada en nosotros mismos, porque dice la palabra que Él nos llamó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Sino que esta gracia, este llamado tan alto, tan grande del plan de Dios para mi vida, llegó a mi vida sin yo merecerlo. Cuando estaba perdido, cuando estaba ciego, cuando caminaba en mis propios pensamientos. Y dice la palabra que era por naturaleza hijo de la ira. Ah, pero qué gran llamado llegó a mi vida. El llamado por el evangelio. El llamado a la salvación. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué llamado tenemos? Hemos sido adquiridos por Dios. Él nos ha comprado, le pertenecemos a Él. ¿Entiendes tú tu llamado? ¿Entiendes que ya no te perteneces a ti mismo? ¿Entiendes que ya no le perteneces al mundo? ¿Entiendes que ya no le perteneces a Satanás? ¿Entiendes que ya no le perteneces a ningún demonio, a ningún pacto antiguo, a ninguna obra de las tinieblas, a ninguna maldición generacional? ¿Entiendes eso? ¿Entiende que ahora tú has sido un pueblo comprado por sangre preciosa y redimido con la sangre del Cordero? El mismo Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, un llamado que ha venido con gran misericordia, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué es el llamado? Se trata de una esperanza. Y dice de una esperanza viva. ¿Cuál es esta esperanza? Dice por la resurrección de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ese es tu llamado. Esa es nuestra vocación. A ser guardados, a ser preservados, a una esperanza viva, a una herencia en los cielos. Dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Ese es nuestro llamado. Esa es nuestra vocación. Somos recibidores de gracia, de misericordia. Tenemos las arras, dice la palabra, el depósito. Hemos sido sellados con su espíritu y esperamos de los cielos redención eterna. ¿Conoces tú tu llamado? De eso está hablando Pablo aquí en Efesios. Dice, yo ruego a ustedes que andéis como es digno de personas que han recibido tan grande redención. Que andéis dignos de aquellos que han recibido tan grandes promesas. Que andéis dignos de aquellos que esperan de los cielos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y estas personas, que es la iglesia, entonces a través de este gran llamado que es común a todos, es que vamos a poder empezar a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu porque tenemos un llamado grande. Un llamado santo, santificador, que nos ha separado. Un llamado que nos conserva, que nos preserva y que tiene un propósito específico para nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dice, yo pues, preso en el Señor. Un momentico, Pablo. Tú no estás preso en el Señor. Tú estás preso en Roma. Tú estás preso en Nerón. No. El apóstol Pablo dice, yo no estoy preso ni por Nerón,
ni en Roma, ni soy preso de mis circunstancias. Yo no soy víctima de ninguna circunstancia, diría Pablo. Yo no soy preso de lo que me rodea. No soy preso ni de mis sentimientos, ni de lo que me ha pasado, ni de lo que me está sucediendo ahora, ni de lo que me va a suceder después. Estoy preso en el Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo soy parte de un gran plan y de un gran propósito. Y todo lo que me está sucediendo a mí es causa y es para el propósito de llevarme a ese fin. ¿Cuántos de ustedes quieren tener victoria sobre vuestras circunstancias? Pues precisamente se halla en el poder discernir el gran llamado del Evangelio a la salvación a nuestras vidas. Por eso Pablo decía que él era un siervo de Cristo, un esclavo del Señor. Aquí voy en cadenas a Roma, pero voy preso en Cristo Jesús. Le decía a Timoteo, no te avergüences de mis prisiones. No te avergüences de lo que me está pasando, Timoteo. Pon tus ojos en el Evangelio. No te avergüences de ese Evangelio, Timoteo. De ese gran plan, de ese gran llamado. Yo soy un preso en el Señor, Timoteo. En otras palabras, yo sirvo al Dios soberano, que es el que ha ordenado todas las circunstancias en mi vida. Se trata de su plan, Timoteo. Se trata de su plan, Efesios. Preso en el Señor. No se trata de solo prestarle atención a mis circunstancias y a vivir solamente, como decíamos el domingo pasado, envueltos en nuestro propio pequeño mundo. En ser presos de nuestro yo, de nuestros deseos, de nuestra carne, de mis intereses, de mis agendas, sino en ser liberados en el Espíritu para que seamos presos del Señor en este gran llamado. Esa es una de las formas en que vamos a buscar poder tener unidad en el cuerpo, en la iglesia. Cuando alguien ha sido liberado del yo, de las prisiones de su carne, para ser preso en el Señor. ¿Cuántos quieren ser presos en el Señor? ¿Cuántos quieren decir, Señor, esta llave de mi casa que hasta ahora yo he tenido y yo es que he estado guardando mis tesoros, mis intereses, mis ambiciones? Oh Señor, tú eres el Rey de mi vida. Yo quiero rendirte a ti mi agenda, mis preocupaciones, mis intenciones, mis sueños, Padre. Yo quiero descubrir tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? No más, Señor. Esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que deseo. Bendíceme. Pon el rubber stamp on my plans, ¿verdad? Ponle el cuño a mis planes. Certifica mis planes. De eso se ha convertido el cristianismo hoy. Un grupo de personas llenas de planes y de ambiciones diciendo, pues vamos ahora a buscar a Dios para que Él nos ayude a lograr lo que nosotros queremos. Eso no es el cristianismo, hermano. El cristianismo es Dios trabajando en nuestras vidas de tal manera que cuando llega nos revela nuestra condición, nos humilla delante de su cruz y nos dice ahora, yo te he amado de tal manera en Cristo Jesús para dar la vida de mi Hijo por ti, perdonar tus pecados, traerte a relación conmigo y ahora yo ser el Rey de tu vida. Destronar el yo y traerte verdadera libertad. Libertad en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a poder andar en la unidad del Espíritu cuando estemos presos en el Señor y solamente presos en Él, caminando como siervos de Él? Podamos decirle, Señor, ¿qué tú quieres para mí? Gracias por tu llamado eterno y ahora guíame. Ahora guíame, Señor. En ti yo puedo descansar. Qué bueno liberarse así del yo, de ser preso de nuestro propio yo. Por eso decíamos la semana pasada que el Señor no nos trae, aunque entendemos lo que algunas personas quieren decir con autoestima. Vivimos en el país donde el evangelio de la autoestima es el más predicado hoy, ¿verdad que sí?
Y si fuéramos a juzgar por cuánto se le ha enseñado a este pueblo americano la necesidad de una autoestima, y a juzgar de que aquellos que tienen una autoestima son los felices, esta nación debiera ser la de mayor índice de felicidad. La nación de mayor índice de felicidad deberá ser los Estados Unidos, porque han sido indoctrinados en el evangelio de la autoestima. Pero es una de las naciones de mayores índices de depresión y de suicidio y de insatisfacción y de vacío en los corazones. Porque no es el yo y la estima propia que va a traer descanso a tu alma. Es encontrar la estima en Cristo. No necesitamos una autoestima, necesitamos una Cristo-estima. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos una Cristo-estima. Oh, escucha pueblo, todo ser humano desde que nace necesita que alguien lo ame, ¿verdad que sí? Necesita ser afirmado, necesita ser tocado, necesita ser de alguna manera valorado. Todo ser humano, Dios ha puesto esa necesidad en nuestra alma. Por eso es que lo que esperamos es que cuando un bebito nazca, que hayan unos brazos de una madre amante. ¿Para qué? Para recibirlo. ¿No es eso lo primero que sucede? Primero que sucede con un bebito es que enseguida lo ponemos en contacto allí con el calor, la valoración, la afirmación y el amor de su madre. Ese niño crece y lo que debiera suceder es que haya padres ahí para estimarlo, para afianzarlo, para protegerlo, para satisfacer sus necesidades. Y a medida que crece se convierte en un adulto. Lo que debiera suceder es que pudiera haber una pareja ideal que me ame, que me considere, que sea fiel a mi vida, porque lo necesito. Lo que debiera suceder es eso también, que nos convertimos en padres y nuestros hijos eventualmente nos valoran y nos cuidan y nos honran. Necesidades del ser humano, no hay nada malo con eso. El problema es que en este mundo caído no siempre hay los brazos de una madre esperando el nacimiento de una criatura. ¿Qué pasa con ese bebito que no tiene los brazos de una madre para recibirlo? ¿Qué pasa con ese adolescente que vive en una casa disfuncional donde sus padres están perdidos y no les interesa su vida? ¿Qué pasa con aquel que no encuentra la pareja ideal y el esposo o esposa fiel a su lado por toda la vida? ¿Qué pasa con aquel cuyos hijos no salen como uno esperaba que salieran y no te honran y no te cuidan y no te valoran? ¿Qué pasa con aquel cuyas amistades no están ahí para ti? ¿Qué hacer con nuestra autoestima? ¿A quién ir? No, tienes que valorarte tú mismo. Tú mismo no eres suficiente. Necesitas que otro te toque y te afirme. ¿Quién es ese? Aunque mi padre y mi padre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Dios nos creó a nosotros para Él tocarnos, para Él afirmarnos, para Él abrazarnos, para Él mostrarse como el Padre amante, para Él mostrarse como la roca suficiente para mi vida. Dios es aquel que se ha manifestado a este mundo, aunque los hombres le viran la espalda, como el único que puede tocar tu alma, como nadie la puede tocar, como aquel cuyo amor no cambia y no varía, como aquel que es perfecto y fiel en todo su pacto para con sus hijos y para aquellos a los cuales Él ama. Dios. Por eso es, pueblo, que el apóstol Pablo le dice a los efesios en los versículos que le preceden, les dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Necesitamos un pueblo de Dios que esté asegurado y arraigado en el amor de su Padre.
arraigado y asegurado en la gracia de Dios para nuestras vidas. Un pueblo que está siendo sanado en lo más profundo de nuestro ser por la gracia y el poder del amor de Dios en Cristo Jesús. Un pueblo que ha rendido su yo, que se ha visto pecador delante de Dios y ha visto a Cristo morir para salvar a pecadores como yo, y humillado oímos el amor de Dios en Cristo y vemos a Cristo ahora como aquello que es de alta estima. ¿Cómo vamos a poder buscar la unidad en el Espíritu cuando estemos ahora rendidos a aquel que es de alta estima, a Cristo? Y entonces yo pueda oír a Dios en Cristo Jesús, amándome, cuidándome, siendo fiel, guardándome con promesas eternas, inquebrantables en los cielos para mi vida. Eso es una Cristo estima. Tener una Cristo estima es el valorar el plan de Dios y lo que Él ha hecho en Cristo para mi vida, y saber que por gracia, no por mi propia valoración, ni por mi propia estimación, porque yo no lo merezco. Porque yo no lo merezco. No hay nadie que va a venir a esta Cristo estima que primero no es humillado delante de Dios, porque dice la palabra que nosotros no somos buenos. El mensaje del Evangelio es para aquellos que se humillan, para aquellos que son traídos bajos. Por eso es que dice la palabra una vez más: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Estas son cualidades necesarias, como vamos a ver después, para poder tener unidad en el espíritu. El que es liberado del yo. Ahora déjame mostrarte el contraste. Déjame mostrarte una iglesia hoy que no tiene unidad en el espíritu y cómo luce eso, para después empezar a discernir cómo es que luce aquellos que caminan de acuerdo a este llamado que nosotros hemos descrito hoy. Vayamos un momentico allá a Primera de Corintios capítulo 3. Déjame enseñarte algo muy, muy interesante e importante. Primera de Corintios capítulo 3. El apóstol Pablo escribe a una iglesia y mira lo que les dice. De manera, 1 Corintios 3, comenzando en el versículo 1, dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Se nos habla de aquellos que son espirituales y se nos habla de aquellos que viven como si fueran carnales porque son niños en Cristo, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué cosa es ser un niño en Cristo? Y todos nosotros no estamos ahora criticando en el sentido de decir no puede haber niños en Cristo. Claro, todos pasamos por etapas. En algún momento usted y yo fuimos ¿qué? Un niño en nuestro crecimiento físico. Ahora, recuerde usted un momentico. Yo estoy muy pegadito a esa experiencia porque estoy criando a un niño de 4 años, ya la niña mía ya va madurando, pero me acuerdo, hermanos, cuando ese niño nació, cuál era su interés y sus ambiciones. Me acuerdo cuando ese niño nació y esas primeras etapas y esos primeros añitos, ¿qué es lo único que le interesa al niño? Su propio yo. Cuando tiene hambre, ¡guau!, ¿verdad? Todo tiene que parar para poder darle comida al niñito. Cuando tiene una necesidad, el niñito no tiene consideración por nadie, ¿verdad? ¿Cuántas pobrecitas, cuántas madres hay que quisieran que el niño pequeño tuviera consideración de ella? Pero él no puede, madre. Él no entiende nada de tu mundo. Lo único que él entiende es su propio mundo y sus propias necesidades, y es así en el mundo físico, ¿verdad? Pero Pablo utiliza, Dios, el Espíritu Santo, utiliza esta ilustración
para enseñar cómo es que funciona un niño espiritual. Alguien que no ha alcanzado madurez. Él no tiene ojos para ver las necesidades de los que están alrededores. Los únicos ojos que tiene es para ver su propia necesidad. Y hay un momento en la vida cristiana que estamos ahí. Hay un momento que estamos ahí. Nacemos de nuevo y necesitamos ¿qué? Ayuda, mi necesidad, lo que estoy pasando, ¿verdad? Y por eso lo vemos en la iglesia, ¿verdad? Los corintios, el problema con ellos es que ya no debieran ser niños, que ya debieran haber madurado y crecido y dejar de pensar en sus propias necesidades. El niño no tiene consideración por lo que están a su lado. El niño no coopera contigo, ¿verdad? ¿Cuántas veces estamos, ay, coge esta botella, coge aquella? El niño no coopera y dice, espérate, mami, déjame aguantarte ahí. A ver, déjame ponerte esto aquí. Déjame ayudarte con esto. El niño no coopera. El niño solo lo que dice es, yo demando, yo demando, yo demando. Ese es un niño en Cristo. ¿Cómo vamos a poder alcanzar la unidad? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu cuando estemos y tomemos a los niños en Cristo y los ayudemos a crecer y a poder llegar a convertirse en maduros y en adultos espirituales. Pero si nos quedamos como los corintios, imagínense ustedes ahora, hermanos, pobrecito, yo estuve con mis niños en Dandy Bear, con los sobrinos, los niños, una tonga de niños. Las mujeres se sentaron a hablar y ahí yo me fui de una manera valiente en esta misión de caerle atrás a estos niños en todo ese lugar. Y empecé a ver las interacciones de ellos, ¿verdad? Tenían ahí algunas interacciones eran buenas, pero otras también eran, déjame quitar los tickets a este. Le quito el coin a este que lo tiene en su... Me fajo por esta maquinita. No, yo primero, no tú primero. No me quieres dejar jugar. Me dio un pescozón a este. Le tiró la pelota por la cara al otro. Yo. Y todos los niños fajados. ¿Por qué? Por ser el centro. Y por ser el primero. Es natural en los niños. Es natural en ellos. Porque necesitan ¿qué? Crecimiento y madurez. Y entender de qué se trata la vida cuando maduren. Cuando haya alguien para ayudarlos a satisfacer sus necesidades y a crecer de una manera saludable. Pero imagínense ahora ustedes, una iglesia que sea un Dandy Bear. Y que estemos llenos entonces de esos niños fajados por el ticket, fajados por la maquinita. Porque si tú tienes 10 coins y yo tengo 8 y tienes más que yo. Porque yo soy el primero que tengo que ir a jugar la maquinita. No porque quítate tú y ponte yo. Me hicieron esto. Imagínense ustedes que eso prevaleciera en nuestra iglesia. Y tristemente, hermanos, tristemente, la condición de muchas iglesias es una condición perpetua de inmadurez. Pero aquí no pasa. Le vamos a pedir a Dios que no sea así. Porque comienza dándonos cuenta de qué? Del gran llamado que hemos recibido. De la gran esperanza que tenemos. De aquello que nos empieza a liberar del qué? De mi yo. Para empezar entonces a no ser así. Mira, 1 Corintios 3 dice... Yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cómo usted le habla a un niño? Yo sé cómo yo le hablo a Isaac muchas veces, ¿verdad? Oye, te dije que te bajas de ahí. Oye, que vengas a bañarte. Oye, que dejes eso ya. A los niños le damos ¿qué? Muchas ¿qué? Directrices. A los niños les tenemos siempre que estar recordando, ayudando, alentando en las cosas necesarias porque no están pensando en aquellos. Pablo dice, yo quisiera no tener que hablar así con ustedes. ¿Cómo ustedes hablan con un amigo adulto? Ustedes le dicen al amigo adulto, oye, suelta ese vaso. Te dije que no te sentaras en ese sofá. Hay algunos adultos que tratan a otros adultos como niños, pero son problemas personales, ¿verdad? No debiera ser así. Debiéramos poder entender cuando estamos en presencia de un adulto
y empezar a tratar a la otra persona como un adulto. ¿Qué pasa con adulto? Con un adulto podemos profundizar, podemos tener intimidad, podemos hablar las cosas como son. Yo no puedo sentar a un niño y hablarle de una tragedia grande, ¿verdad? ¿Cuántas madres hay quizás o padres que no se dan cuenta del impacto que las cosas de adulto pueden tener en el mundo de niños? Habrá un momento, como decía Pablo, cuando era niño, dice, yo andaba con las cosas de niños, hablaba como niño, pensaba como niño. Pero cuando crecí, pero cuando me hice adulto, vivimos en una cristiandad hoy donde los cristianos quieren portarse como niños. Los niños son los que siempre están, ¿qué? Jugando, recreándose. No hay preocupación, no hay responsabilidad, no hay un sentir de llamado y de diligencia y de disciplina en nuestras vidas. Eso no es lo que debe ser un adulto. Yo sé que vivimos tiempos donde los adultos no son adultos. Yo sé que vivimos tiempos donde todos quieren ser niños. Pero en el plano espiritual, Dios nos está llamando a crecer. A crecer. A ser niños, dicen que en malicia. Niños en malicia. Pero a ser adultos en el espíritu. A poder crecer en nuestro llamado, a poder llenarnos de Él, a poder empezar a comprender y a entender verdades espirituales. Y Pablo está diciendo, a mí me hubiera gustado poder hablarlos a ustedes, verdades espirituales profundas, con madurez, que ustedes se arraiguen, que dejen ya la bobería del jueguito a la iglesia y que puedan avanzar en profundidad espiritual en Cristo Jesús. Hermanos, hay delicia y deleite allí. Hay llenadura del Espíritu en esa madurez. Hay poder en el Señor para una iglesia que avanza y que no se queda bebito. Hay unidad en el Espíritu. Cuando nosotros, como Pablo dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Se están portando todavía como si estuvieran en la carne. Pues habiendo entre vosotros, escucha pueblo, las características del baby en Cristo. Habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos. Quiere decir envidia. Como tú sabes, en la medida, la palabra es muy clara para enseñarnos a saber si estamos madurando en Cristo. Pregunta, ¿hay envidias en tu corazón? ¿Hay celos? Si ustedes se fijan, un niño, él tiene la pistola roja y la mía azul. Él está viendo los muñequitos y yo quiero este otro muñequito. Él tiene aquello y yo no lo tengo. Hermanos, los celos y las envidias son de la carne y destruyen la unidad de un cuerpo. Destruyen la unidad. Porque fulanito los reconocieron. Porque fulanito le dieron tal ministerio. Porque fulanita es la que siempre hace esto o aquello. Porque a mí el pastor no me presta atención. Porque hace rato estoy ahí y no me han dicho nada. Hermano, ¿qué si nunca jamás en la iglesia te reconocieran? ¿Permanecerías tú fiel? ¿Permanecerías tú gozoso? ¿Permanecerías tú contento? Ese en nosotros sería el gigante en la fe. Y sería el primero en el reino. Ese es tu llamado. Ese es tu llamado. A ser lleno en Él. A echar a un lado los celos y las contiendas. A esperar en el Señor. A buscar servirle de corazón, no en contiendas y en celo. Dice el apóstol Pablo, contienda y disensiones. No sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Imagínense ustedes que en un tiempo aquí alguien diga, yo soy de David, yo soy de Daniel, yo soy de fulano de tal. ¿Verdad? Imagínense ustedes, pueblo, ¿verdad? Qué tristeza sería eso. Se nos aplicaría entonces, como yo he conocido personas que, si el pastor no está, yo no voy a la iglesia. ¿Quién va a predicar hoy? No, si no es fulano, yo no. Hermanos, ¿de quién es este pueblo? ¿Quién es el que está morando y reinando aquí? ¿Quién es el que hace todas las cosas en nosotros? Dice el Señor, dice el apóstol Pablo, yo soy de Apolos, no soy carnales. Versículo 5, ¿qué pues es David? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos?
servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué somos nosotros? Servidores, instrumentos, ministros, administradores. Pero después vamos a llegar a Filipenses 2 la semana que viene. Dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que tiene que tener. Piense de sí con cordura. Y sigue diciendo, estimando a otros como superiores a mí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no sé que yo puedo tener un don diferente al de otro hermano. Sería para mí locura decir, bueno, yo hablo inglés muy bien, pero el hermano habla mejor inglés que yo. Mentira. Sería una mentira, ¿verdad? Una falsedad. ¿Qué quiere decir con esto? Que no entendemos que hay diferencias de llamados, de talentos y de capacidades. No quiere decir eso. Quiere decir esto. Cuando yo te considero a ti superior, yo digo, tú eres la persona a la cual yo tengo que servir. Si Dios me ha enriquecido a mí, es para servirte a ti. Y yo no voy a decir, a ti no te sirvo porque tú no eres digno. Yo sirvo a este o a aquel, o yo hago esto o yo hago aquello. Pero yo no me rebajo aquí para servir a nadie. Dice, estime a todos como superiores a ti mismo. ¿Quién es que en una casa donde hay esclavo, quién es el que se rebaja? El esclavo, el siervo. El siervo, todo el que entra por la puerta es superior. ¿A quién? A él. Todo el que entra por la puerta donde hay un esclavo, toda esa persona es superior a ese esclavo. ¿Por qué? Puede ser un esclavo como lo había en tiempos de la antigüedad, muy culto. Habían esclavos cultos antes, leídos de letras, pero no dejaban de ser ¿qué? Esclavos. Y cuando entraba alguien por la puerta, así sea el más analfabeto, ese esclavo era ¿qué? Inferior, y tenía que servir. Ah, pueblo, ¿cómo vamos a llegar a la unidad de espíritu? Cuando podamos decir, yo soy el siervo de todos. Yo he recibido tan grande llamado, Señor. Como leímos en 2 Corintios 6, ¿recuerdan? Vamos a terminar con eso. Vayamos ahí a 2 Corintios. ¿Qué podía hacer que un hombre dijera esto? 2 Corintios capítulo 6. Comenzando en el 9 ya para terminar, dice, como desconocidos, pero bien conocidos. Que a mí nadie me conozca, solo aquellos a los que sirvo. ¿Usted alguna vez ha servido a alguien? Esa persona te conoce. Quizás no te conoce, ¿quién? Muchos. Pero la persona que tú sirves en la necesidad, esa persona que te conoce. Esa persona donde tú llegaste cuando nadie había llegado. A esa persona a la que tú le diste en esa necesidad. A esa persona que tú tocaste de una manera especial, tú eres conocido. ¿Cuántos quieren la fama del siervo? La fama del que se humilla para servir. La unidad del Espíritu. Que haya muchos aquí buscando fama. Hey, no hay nada malo con buscar fama. En realidad Romanos dice, aquellos que buscan gloria, fama e inmortalidad. La pregunta es ¿cómo? ¿Y qué tipo de fama? ¿Qué tipo de gloria? ¿Qué tipo de inmortalidad? La del siervo. La del siervo. Dice, como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos. Mira, ese está medio muerto. Está medio muerto. No tiene 1 kilo. Ese está enfermo. Mira, ese en el hospital ahí, el pobre. Yo he conocido personas enfermas con cáncer que han partido de este mundo. Y cada vez que entraba alguien a ver al enfermo, salía ¿cómo? Con salud. No el enfermo Dios se lo llevó. Porque era el plan de Dios, la voluntad de Dios. Pero cada vez que entraban a presencia de un siervo enfermo, ¿cómo salía la persona? Bendecida. Bendecida. Extrañada, perpleja de ver la realidad de una fe viva.
al partir de este mundo, de un moribundo en fe viva. Dice, moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Me pueden quitar todo en este mundo, pero no me pueden quitar el alma y mi herencia en Cristo Jesús. Como entristecido. Hermano, no se engañe con los cristianos. Los cristianos lloramos. Los cristianos pasamos por grandes tristezas y angustias, pero no se llama engaño. El cristiano es alguien que está lleno de gozo. El mundo no lo entiende, porque el mundo piensa que una persona alegre es la que está ahora allí en el bote, en la playa, con una cerveza, con una botella de un buen vino. Nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y hay cristianos que quizás aparentemente están llorando, pero están gozosos. ¿Cuántos lo han experimentado? El gozo del Señor es mi fortaleza, y en las alturas me hace andar. Sigue diciendo, como entristecido, mas siempre gozoso, como pobre, mas enriqueciendo a muchos. ¿A cuántos ese Pablo, que estaba muerto, no tenía un kilo ni una cuenta en ninguno de los bancos de Roma? Pero todo el que entraba en la presencia de Pablo y salía, en algún momento Pablo escribía en sus cartas y le decía a las iglesias, los de la casa de Roma os saludan. ¿Quiénes eran esos? Esos soldados, aquellos que fueron ganados para el reino eterno, mientras Pablo estaba en prisión, pero no en prisión y víctima de sus circunstancias, sino mientras estaba preso en el Señor, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, en el centro de la voluntad de Dios, como pobre, mas enriqueciendo a muchos. Mira, como no teniendo nada, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Oh pueblo, esta es la manera en que vamos a comenzar a aprender a cómo guardar, a cómo llegar, a cómo preservar la unidad del Espíritu. Y quiero terminarles con un himno de alguien que es lo opuesto de los corintios. Alguien que escribió un himno, el número 330. Alguien que escribió este himno en un momento donde él había perdido a su esposa y a sus hijos. Había habido un naufragio, había perdido a sus seres queridos, y después en un viaje el capitán del barco para en aquel lugar, le dice, este fue el lugar donde sucumbieron tu familia, donde ellos perecieron ahogados. Y escuchen lo que este hombre escribió. Número 330, abran sus Biblias mientras cantemos. Recuerden que este es Horacio Spafford, el que escribe esta letra y las circunstancias, porque él no era preso de sus circunstancias. La próxima enfermedad que venga a nuestras vidas, podemos decir, yo soy un enfermo en el Señor. Yo soy un pobre en el Señor. Yo soy preso en el Señor. Yo estoy solo en el Señor. ¿Qué circunstancia? Mi padre y mi madre me abandonaron en el Señor. Mi esposo, mi esposa se fue en el Señor. Yo estoy en la circunstancia que mi Dios ha ordenado para mi bien y para mi crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque estamos conscientes del gran llamado y de la vocación eterna. 330, los cantamos unidos ahí sentados, y en la última estrofa nos ponemos en pie. De paz inundada mi suerte
coro ahora en la segunda. Las mujeres van a decir el primer alcancé y los hombres le hacemos el coro cuando lleguemos al coro. Ya venga la prueba, obediente, sata. No amenguan, no amenguan mi fe ni mi amor. Pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Mujeres, los hombres son los que empiezan, ¿verdad? En el coro, todos. Feliz yo me siento. Una estima en Cristo. Saber que en Jesucristo libróme de yo, opresor. Aleluya. Quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Hombres, alcancé puestos en pie. La fe tornará en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación, salvación. Alcancé salvación. A ti, Señor, a tu nombre, gloria, gloria por siempre, Padre. Hermanos, cuando la iglesia canta no hace falta coro. Gloria al Señor. Qué lindo poder cantar así y que esto sea un anuncio de la unidad en el Espíritu, ¿verdad? Que el Señor nos va a estar dando. Vamos a orar. Oh Padre, Padre, que tu amor, la gracia de tu Hijo y la comunión de tu Santo Espíritu sean ahora y siempre con tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Salúdense.